buenos días a todos, familia, amigos, a todos aquellos que nos están viendo en este domingo en nuestra transmisión de servicio dominical. Hoy quiero saludarlos en nombre de la Escuela de Formación Bíblica. Quiero animarlos a que preparen sus corazones, a que dispongan de este tiempo para adorar y entregarle todo lo que tienen a nuestro Señor. Todos estos días hemos venido adorando su nombre desde las diferentes expresiones, hemos conocido su carácter y Dios se nos ha revelado como poderoso, pero también nos ha mostrado su infinito amor y su misericordia. Hoy vamos a aprender acerca del Elión. Es el Dios que está por encima de todo, el Dios soberano, es aquel que tiene el control de todo. Está por encima de nuestras dificultades, por encima de nuestros miedos, por encima de nuestras circunstancias. Así que hoy, hermano, los saludo a cada uno en su casa y le pido que por favor disponga este tiempo, prepare su altar familiar allí junto con los suyos para entregar este tiempo a Él, con el entendimiento de que tenemos un Dios que está por encima de todo. Hoy prepare su corazón, dígale a su alma, tengo un Dios que está por encima de esta circunstancia que estoy atravesando. Y hoy voy a bendecir el nombre de ese Dios grande y poderoso. Así que los animo a que estemos con todo el corazón abierto, entregándole este precioso día al Señor. Les mando un abrazo y espero que pronto podamos volver a vernos, a encontrarnos, a celebrar este tiempo en familia como el Señor siempre lo ha querido y lo ha dispuesto. Un abrazo grande, el Señor les bendiga. Amada Iglesia, muy buenos días. Qué bendición poder compartir con ustedes a través de este medio. Quiero pedirles por favor que si ustedes están acompañados el día de hoy puedan tomarse de la mano con la persona que está con ustedes en su casa y podamos elevar juntos una oración al Señor. Papá, te doy muchas gracias por este día, gracias Señor por esta mañana de domingo que nos regalas. Gracias porque podemos reunirnos como cuerpo de Cristo, Señor, en muchos lugares de la tierra para exaltar y para bendecir tu nombre. Gracias por hacernos parte de esta iglesia, del cuerpo tuyo, Señor. Te pedimos que tú puedas ser la cabeza que sostiene este cuerpo y que puedas darnos la sabiduría y que puedas llenarnos con tu presencia y que nosotros podamos vivir la expresión de los dones del Espíritu Santo, la expresión de los frutos del Espíritu Santo cada día en nuestra casa, en cada cosa cotidiana que hacemos. Hoy te pido por favor que tú puedas seguir hablándonos a nuestro corazón a través de la palabra que vamos a recibir hoy. Te pido por favor que a cada una de las vidas, Señor, que está escuchando este mensaje, esa palabra pueda llegar como una llama de fuego que se haga viva en cada uno de ellos. Y que asimismo, Señor, nosotros podamos ser un instrumento tuyo para que otras personas que no te conocen puedan conocerte y puedan escuchar esta palabra preciosa de salvación que cambia vidas. Te amamos, te bendecimos, declaramos tu presencia, Señor, a través de todo el desarrollo de este servicio y declaramos, Señor, tu poder, Señor, transformador en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Sigan por favor atentos a lo que continúa en el mensaje. Dios los bendiga. Hola familia, hoy nos encontramos en la Galería del Reino y vamos a ver algunos nombres de Dios. Les voy a presentar a alguien muy importante. Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir aprendiendo algunos nombres de Dios como lo hemos venido haciendo en estos días. Hoy vamos a aprender 3 de ellos. Acompáñennos. Vamos. Aquí encontramos a nuestro Dios Rafa, que es nuestro sanador. Él sanó al paralítico, sanó al leproso, sanó a la mujer viuda, sanó a la mujer de flujo de sangre,
Si lo sanó a todos ellos, ¿por qué no podría sanarte a ti? Este es nuestro Dios sanador. Vamos a ver también al Dios Elohim. Vamos, acompáñenme. Bueno, iglesia, y seguimos. Aquí encontramos a Dios Elohim, Dios creador. Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que habita en ella. Dios te creó a ti y a mí. Por último encontramos a Jehová, que es el que está, el que es y el que será, el que permanecerá por siempre y a quien le atribuimos toda gloria y toda honra. Bueno, iglesia, ¿qué les pareció este recorrido que hicimos por nuestra Galería del Reino? Vamos a preguntarle a nuestro invitado especial. A mí me pareció muy interesante y muy genial seguir conociendo los nombres de Dios. Vimos que Elohim es el Dios creador que creó todo cuanto existe. También vimos a Rafa, que es el Dios sanador, que te puede sanar a ti y a mí. También vimos a Jehová, que es el Dios que está, que es y que será. Así que sigamos estudiando los nombres de Dios. Hasta una próxima ocasión. Chao. ¡Chao! Hoy es el día del Señor. Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Estamos en nuestra campaña conociendo quién es Dios y ya vamos terminando, concluyendo este ciclo que el Señor nos ha permitido compartir en estos tiempos difíciles. Y esto para que nuestro arraigo en el Señor, nuestra fe sea mucho más sólida, mucho más profunda y mucho más fuerte, porque lo necesitamos. El Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Éxodo 3:13 en adelante. Y dijo: este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El nombre de Dios es uno solo, pero sus expresiones son múltiples, como ya lo hemos visto. Él es santo, poderoso, justo, creador, sustentador, que se apersona de todo lo que Él ha hecho y de todo lo que Él ha dicho. Y cuando nosotros estudiamos sus nombres, es decir, las expresiones de su naturaleza, de su carácter, los títulos que se le dan para que podamos entender mejor quién es Él, nos ayuda a tener una visual mucho más amplia de su grandeza, pero también de su amor, de su justicia y de toda esa expresión maravillosa que es el corazón de Dios. Hoy vamos a ir a un nombre más, como ya lo hemos oído mencionar, que se llama El Elión. El Elión es un epíteto del Dios de Israel en la Biblia hebrea. El Elión es traducido al español como Dios Altísimo. En la traducción de la Septuaginta se lo determina como el más alto y deriva de la raíz hebrea Eli, que significa subir, hacia, ascender. Entonces eso nos permite entender la connotación poderosa de esa expresión El Elión. El atributo Elión aparece con las palabras El, que ya sabemos que significa Dios, pero también se añaden, se anexan Yahweh o Jehová, Elohim, Dios único, y otras que ya hemos anunciado. Entonces, Él es Dios, el Elión, ese atributo que estamos mencionando, y en este caso, que Él es
el más alto, el Dios altísimo. El adjetivo Elión también quiere decir en el hebreo moderno, supremo o altísimo. Eso tiene mucho parecido con la palabra Adonai, Señor, y con muchas otras que le dan esa característica de poder, de gobierno y de suprema acción de Dios, cuidado y reinado en todas las cosas y en todos los aspectos que nosotros podemos ver y también sentir, comenzando desde nosotros, porque esta revelación de Dios es para nosotros, especialmente para sus hijos, aunque la revelación de Dios en general es para el mundo entero. La naturaleza, la revelación de la ley, para todos en general. Pero la revelación especial que es Jesucristo es para sus hijos, para nosotros. Por eso tú y yo tenemos el privilegio de captar, de entender y de recepcionar en nuestro espíritu estas verdades que son tan poderosas. Entonces, lo siguiente que vamos a mirar en este tema tan especial es cuál es el uso de este atributo Elión en la Biblia, para tener una idea más clara de dónde y por qué se menciona este nombre permanentemente. Cuando el Altísimo, el Dios Altísimo, Elión, dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice Deuteronomio 32:8. Aquí hay una acción específica en cuanto al territorio, al mundo. Él le dio herencia a las naciones. Una cosa muy importante que podemos entender acá es que cada nación y cada registro territorial, cada límite, cada frontera fue puesta por Dios. Sí, usted dirá que de pronto han habido guerras y unos han quitado y otros han puesto. Bueno, todo, absolutamente todo lo permite el Señor. Pero al inicio, su croquis ya estaba hecho. Él le puso límites a los pueblos, creó las identidades, permitió las culturas. La cultura en el pensamiento de Dios era una sola, no muchas. Era una cultura de bien, de justicia, de rectitud, de compañerismo, de armonía, de respeto, de honra, de progreso, de bienestar para todos. Lo que hoy nos ofrecen los líderes políticos, pero desde una perspectiva humanista y desde una situación de naturaleza caída que nunca va a ser posible. En Números capítulo 24, verso 16 dice: palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo. Mire qué interesante esto. Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo. Es decir, del profeta, de la persona que Dios mismo le ha permitido y le ha abierto las puertas de acercarse a Él para que escuche sus palabras y las pueda compartir con otros. Aquel que se acerca a Dios, al Altísimo, a Elión, de todo corazón, va a recibir de parte de Él su palabra, su palabra. Aquel que contempla la visión del Todopoderoso dice que cae en trance y tiene visiones. Esa es la experiencia de los profetas en la antigüedad, de los profetas de Dios, de los verdaderos profetas. Porque es que
Entre otras cosas, nadie puede acercarse a Dios de una manera profunda o tener un encuentro con Él que mueve sus entrañas sin expresar un sentimiento de, como dice aquí la palabra, de trance. Trance, como dice la palabra, entonces, es esa reacción del espíritu, del alma, del cuerpo, de aquel profeta, de aquella persona que tiene ese encuentro poderoso con el Señor, pero que entonces es insuflado por el Espíritu para recibir la palabra, como vimos, y también transmitirla. En el Salmo 78, verso 35 dice: se acordaban de Dios, que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo, Elión, era su Redentor. Bueno, esto lo podemos ver desde esa perspectiva de la grandeza, la infinidad de Dios, su poderío, y cómo Él tiene, por supuesto, el poder tanto de hacer como de destruir, tanto de ordenar como de hacer que se cumpla, porque Él es Dios. Pero aquí, en la experiencia del pueblo de Dios, que es lo que Dios quiere siempre que veamos, ellos se acordaban en sus momentos críticos y difíciles, se acordaban que Dios era su roca. Es decir, Él es inconmovible y es permanente en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Por lo tanto, sabían que Él era el que podía redimirlos. Cuando la experiencia de alguien ha sido haber vivido esclavizado, haber sido vendido a un poder extranjero, y en este caso espiritualmente ser esclavos por Satanás, viviendo en el mundo de las tinieblas y de la perdición, pero cuando alguien sabe, conoce algo, tiene una luz de Dios, sabe que solamente Dios lo puede rescatar. Eso significa redención. Puede pagar un precio, si es el caso, como lo hizo el Padre, enviando a su Hijo para redimirnos de esa maldición de tinieblas, de muerte, de esclavitud y de condenación. En el Salmo 7, versículo 17, dice: alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Ahora, miren qué interesante correlación hay en este texto. Alabaré al Señor por su justicia. ¿Cuál es la base, el fundamento de nuestra alabanza? ¿Cuál debe ser esa base? Su justicia. Es decir, que solo en Dios encontramos rectitud, que solo en Dios encontramos verdad, que solo en Él hay plenitud de transparencia, de gozo, que en la justicia de Dios, en su verdad, tenemos la provisión de todo, porque Dios se ha comprometido a cuidar de su creación, y en este caso especialmente a cuidar de sus hijos y a darles a ellos la oportunidad de vivir esa experiencia redentora para aquellos que lo acepten, por supuesto, y estén listos a expresarle a Él su alabanza, porque Él es digno
Su nombre es glorioso, es el Dios altísimo, que todo lo puede y que todo lo hace con justicia. Otro texto más que nos habla acerca de esta grandeza de nuestro Dios, el Dios altísimo, está en Isaías capítulo 14, verso 14. Y dice allí: subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Quién diría esas palabras? Esas palabras tienen una connotación de sublevación, de rebelión. Aquí hay una expresión que trata de compararse a Dios mismo. Imagínese esa osadía. Esa fue la intención de Satanás, de Luzbel. Todos sabemos que Luzbel fue el ángel mayor, el más grande, el más sublime, el de mayor jerarquía, el más aplaudido, por decirlo de alguna manera, el más contratado. ¿Saben por qué? Porque era el director de las orquestas celestiales. Era muy reconocido. Y un día le entró el virus de la rebelión, de la sublevación, del inconformismo, de no estar contento con el lugar y el privilegio y la grandeza que Dios le había dado, y dijo en su corazón: yo no estoy contento con ser el segundo, si es que se creía el segundo. Yo quiero ser el primero. Ahora, la palabra nos dice, y lo vamos a ver en un momento, que Dios quiere que vivamos en plenitud y que seamos influyentes, pero en el lugar, en la condición y en la forma en que Él lo ha establecido. La sublevación de Satanás, queriendo ser semejante al Altísimo, le costó el puesto, le costó su gloria, le costó toda esa bendición que traía, y llegó a ser echado y desechado delante de Dios para siempre. Si hay algo que es bien complicado tratarlo delante de Dios, es la sublevación, la rebelión contra su autoridad. Así que esa situación nos ayuda a comprender la gravedad de una actitud rebelde. En realidad ese fue el pecado que Satanás transmitió en el Edén al ser humano, esa misma actitud. Muy sutilmente, muy sabiamente podríamos decirlo. Pero el pecado que más aborrece Dios es ese, la rebelión, la sublevación, el que el hombre quiera ser más que Dios. Y el mundo está en tinieblas, está en derrota, está en crisis, está en una sin salida, no ahora, desde siempre. Ahora tal vez se ha acentuado, se ha agravado y se agravará porque el hombre no quiere reconocer la autoridad de Dios. El Evangelio, hemos dicho, yo quiero afirmarle y reafirmarle a usted, mi hermano, mi amigo, que el Evangelio apela en primer lugar a restablecer el lugar que nos corresponde como hijos, como subsidiarios de la autoridad de Dios, que reconozcamos que Él es la única y más grande autoridad. Él es el Dios Altísimo, quien es digno de honra. Y la honra se le da a Dios cuando nosotros reconocemos su grandeza, su poder, su autoridad. Reconciliación tiene que ver con volver a tomar el lugar que Dios nos ha dado, de estar subyugados bajo su gracia y su amor. Es el lugar más seguro y el lugar donde nosotros podemos tener perfecta plenitud y encontrar propósito en la vida.
Un aspecto más que quisiera compartir con ustedes, mis amados, en esta mañana, es este. Miremos la intención del corazón de ese Dios altísimo, el Elión, el más grande. Y tenemos una promesa allí en Deuteronomio capítulo 26, verso 19, que dice así: el Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Ahí está la clave de cómo una nación puede ser bendecida. No es que la nación busque por sus propios caminos y en sus propias formas, en su propio pensamiento y su ideología o lo que sea. Es que esa nación entienda que ha sido consagrada al Señor tu Dios, al Elión. Cuando Dios creó las naciones, como dijimos al principio, y determinó sus límites y sus fronteras, y dio a cada una su herencia, también determinó en su corazón que esas naciones tendrían como propósito adorarlo a Él. Y en la adoración verdadera encontrarían prosperidad, encontrarían juicio, encontrarían justicia, encontrarían plenitud en todas las cosas. Pero volvemos al mismo punto, ya sea personal o familiar, o en las organizaciones sociales o en la nación misma. El alejamiento de Dios, el desconocimiento de sus principios y la rebelión camuflada en inteligencia artificial, diría yo, es decir, de lo puramente natural, incluyendo la religión, no le permite al hombre experimentar el poder de Dios en su vida. Por eso el Señor les dijo también a su pueblo, a Israel especialmente, que es el punto de referencia en donde encontramos todo el deseo de Dios para su pueblo, para nosotros hoy en día, su iglesia. Y es que Él ha deseado que sus hijos se parezcan a Él. Por eso le dijo Israel, a la nación hebrea: ustedes van a ser cabeza y no cola. ¿En quién encontramos grandeza? ¿En quién encontramos superación? ¿En quién podemos encontrar propósitos en la vida? ¿En quién podemos sentirnos realmente realizados en esta tierra? ¿En quién podemos ser alguien en la vida? Sino solamente en Dios. En Dios. Ahí está. Anote ese texto para que lo recuerde. Deuteronomio 26, 19. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4 dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios quiere que nosotros experimentemos lo que Él es y lo que Él hace a través de lo que Él dice. Por eso, no solamente el Señor ha dado esa promesa, sino que ha dado una premisa para que lo recordemos. ¿Cuál es? La promesa dice: te pondrá por encima, te levantará, te hará famoso, serás alabado y tendrás honra. Eso es lo que el hombre requiere o quiere y desea, pero lo usa o busca llenar ese vacío o llegar a esos puntos por sus propios esfuerzos.
Pero la premisa dice, por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo. Ese es el versículo anterior. Su posesión preciosa, tal como lo prometió. Es lo que dice el Padre. Hoy mismo Él ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. ¿Cuál es la clave para vivir esa dimensión de altura? No como Dios, no más allá de Dios, sino en Dios. Es escuchar, reconocer y obedecer. Es decir, vivir de acuerdo a sus principios, a sus indicaciones, a la voluntad expresada por Él claramente en su palabra. Tener en cuenta entonces la promesa es muy importante, pero a tener atención a la premisa es más importante todavía. Lo que el Señor necesita para que nosotros vivamos la plenitud de su propósito es nuestra atención, es nuestra obediencia, es nuestro caminar en fidelidad con Él. Así pues, en esta mañana, queridos y apreciados hermanos, tenemos que aplicar esta verdad muy de corazón, con humildad, en lo personal, viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Qué es vivir en santidad? Lo que acabamos de decir. Poner atención, reconocer, obedecer y vivir de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. En lo familiar tiene que expresarse. En realidad, las convicciones personales y la internalización de la palabra se va a expresar en primer lugar en el hogar, en la familia. Entonces, en nuestra familia debemos vivir estas dimensiones, vivir en armonía y paz, no en revoluciones, no en sublevaciones, no en rebelión, no dándole lugar al diablo, dice la palabra. Debemos vivir en respeto y consideración los unos con los otros, ayudándonos, complementándonos y edificándonos mutuamente. En lo social, tenemos que proclamar la justicia y verdad de Dios, respaldada con el ejemplo personal y con la expresión familiar, pero también con aquello que se aplica allá, en las áreas de influencia social, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los cargos públicos o privados, actuando con rectitud y con justicia y manteniendo la verdad a flor de piel, pero que sea visible a la gente con quienes nosotros nos relacionamos, porque estamos representando al Dios Altísimo, al Elión. En la adoración conjunta como pueblo, ¿cómo podemos nosotros representar esta verdad en una adoración que sea en espíritu y en verdad, que nazca del corazón, como lo hemos repetido permanentemente, y que además sea una adoración con entendimiento? Te adoraré, te alabaré con entendimiento. Es decir, no rutinariamente, no por tradición,
no por forma, no por letra, no por ritmo inclusive, si fuera el caso, sino con el Espíritu y con la verdad. Eso nos hace inteligentes delante del Señor y delante de los demás. En lo económico, ¿cómo se refleja esta verdad? En una administración fiel de lo que Dios nos ha dado. Yo quiero agradecerles, como ya lo escribí en algún momento, a todos ustedes, a todos, en lo que han hecho. En su medida, Dios lo sabe, yo no lo sé. Pero gracias por ser fieles al Señor, con su economía enfocada, consagrada y dirigida a la expansión del reino de Dios a través de estos medios ahora. Y seguiremos haciéndolo en la forma que el Señor nos permita hacerlo. Pero gracias por estar ahí como personas que apuntalan el reino de Dios y no lo dejan caer, no lo dejan debilitar. Esto no es por ustedes, ni es por mí, ni siquiera por el mundo que nos rodea, es por el Señor. Se trata de Él, decimos, no de nosotros. Así que estas promesas del Señor y esta verdad, queridos hermanos, nos permiten conocer y saber que Dios es un Dios absolutamente veraz, justo, grande y sublime. Muy bien, quiero concluir entonces con estas frases, aparte de lo que ya hemos mencionado. Cuando oímos este fabuloso, extraordinario y precioso nombre del Señor, el Elión, sabemos que Él es el Dios soberano, el Altísimo, en quien podemos colocar toda nuestra confianza, porque Él es la roca de nuestra salvación y nuestro Redentor. Podemos saber que Él es el Todopoderoso y que es exaltado supremamente. No hay más allá de eso. Supremamente. Cuando este nombre, el Elión, aparece en las Escrituras y usted lo lea, va a mostrar siempre la relación que Él tiene con toda su creación. No hay ninguna cosa que escape de su cuidado, de su sustento, de su administración, de su gobierno. Y eso nos indica entonces que Dios está por encima de todo lo creado. Que eso sea siempre nuestro anhelo y que en todo, queridos y apreciados del Señor, podamos honrarle en su grandeza y en su poder. Declaro para tu vida bendición del Altísimo, sanidad en todas tus áreas, un espíritu dispuesto para el Señor, una mente con entendimiento para Él, unos pensamientos que siempre se renuevan y una vida que siempre se transforma. Que la gloria del Señor inunde tu vida, tu familia, tu casa, y en tu caminar siempre veas el respaldo de Dios. Te bendigo y te doy gracias por ser uno de esos hijos e hijas que honran al Señor. Hasta la próxima. Buenos días, hermanos. Llegó el tiempo de la ofrenda, el tiempo de la obediencia. El Señor Jesús nos dice que la primera ofrenda que debemos dar
somos nosotros mismos. Entregarnos a Dios, entregar nuestra vida a Dios. Después, dar el 10% de lo que recibimos de Dios. Esto hicieron los cristianos en Macedonia y el apóstol Pablo por eso los alabó. El apóstol Pablo escribió: 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Listo, vamos a disponer nuestro corazón para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de obedecerte, Señor, porque obedecerte de esta manera, Padre Santo, es guardar tesoros en el cielo, Padre Santo. Y te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por ser nuestro Dios, por ser Jehová Jireh, Padre Santo, el Dios que provee, Señor Jesucristo. Bendice la vida de mis hermanos, Padre Santo, del TDF 72. Guárdalos, Señor, protégelos de todo mal y peligro, Señor. Que nunca les haga falta nada en sus alacenas, Señor, ni en sus bolsillos, Padre Santo, para cada una de sus necesidades, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, así como bendices a Israel, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos que están conectados, Señor, y los que no también, Padre Santo. Y espero volver a ver a mis hermanos con vida, Señor, con salud, Padre Santo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén. Chao. Chao. Gracias. Qué bendición, hermanos, continuar con el conocimiento de quién es Dios, creciendo espiritualmente a través de estas enseñanzas. En el día de hoy estudiamos otro nombre de Dios, el Elión, que significa el Dios Altísimo, el más alto, el más elevado, el que está por encima de todo lo que conocemos. No por esto está lejos de ti, pues te cuida, puedes experimentar su abrazo, su misericordia y amor. El Altísimo gobierna sobre todas las naciones, nos muestra su autoridad y dominio tanto en el cielo como en la tierra. El Altísimo nos ha suministrado todo lo que tenemos y espera que le entreguemos totalmente nuestro corazón. Qué lindo mensaje el Señor nos ha dado hoy. El Dios Altísimo. Dice un salmo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, espero que esta sea una semana bendecida y que esta enseñanza pronunciada en el día de hoy cumpla el propósito para el cual el Señor la ha enviado a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tengan una semana en la plenitud de Dios y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, hermanos, bendiciones.